¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos al lunes 4 de mayo. ¿Cómo andás, Paula? Buen día para todos. ¿Todo bien? Muy bien. Acá todavía no salió el sol. Estamos lejos de que esto suceda. Sale cada vez más tarde. Es una mañana fría. Tenemos 13 grados a esta hora. 89% de humedad en el sur. La temperatura máxima por acá será de 21 pasado el mediodía. Estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones escasas de mañana y de tarde igual, también con una baja probabilidad de precipitaciones. En el centro del país, a esta hora tenemos 11 grados con 5 décimas, 97% de humedad y la temperatura máxima será de 23. Estará también nuboso y cubierto con precipitaciones escasas y aisladas. Allá no son probables, allá son precipitaciones seguras pero escasas y aisladas. Y en el norte, a esta hora está lloviendo, hay 14 grados con 4 décimas, la temperatura máxima será de 21 y hay un 94% de humedad. Durante la mañana habrá precipitaciones y tormentas aisladas en una jornada muy cubierta y de tarde también estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Los test de coronavirus realizados en la construcción dieron negativo y ello permite que esta semana vuelva a la nueva normalidad la administración pública. Mientras tanto, desde hoy aumenta la actividad en el centro de Montevideo, ya que reabren varias cadenas de ropa, la mayoría de los bares, y se estima que en total el 85% de los comercios estarán abiertos al público. A partir de hoy lunes y por etapas, el Poder Judicial retomará sus actividades monitoreando permanentemente la calidad del servicio brindado y la evolución de la situación sanitaria. No obstante, la atención al público se reanudará la semana que viene con horarios agendados a través del sitio web para evitar aglomeraciones. La Fiscalía resolvió archivar la causa que investigaba a Carmela Ontú, la diseñadora de moda que llegó a nuestro país a principios de marzo siendo positiva de COVID-19 y asistió a un casamiento con 500 personas, lo que generó el primer gran foco de la enfermedad en Uruguay. Ontú había sido denunciada por la administradora del edificio en donde vive, luego de que sus hijos la visitaran reiteradamente y después siguieran haciendo su vida como si nada ocurriera, estando en contacto con el resto de la población. Esto fue lo que dijo la denunciante. El recluso sospechoso de haber asesinado a 2 compañeros de celda en la cárcel de Santiago Vázquez declara hoy en Fiscalía y será sometido a una pericia psiquiátrica por incoherencias en su versión. El autor fue identificado como Juan Eduardo Pereira, de 35 años, se encontraba preso por un delito de hurto. Las víctimas fueron Mario Núñez, de 36 años, y Rodrigo Martínez, de 21, ambos recluidos por hurtos. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, se desmarcó del ataque frustrado en las costas cercanas a Caracas y presume que se trate de un falso positivo creado por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo ocurrido en el estado de La Guaira, que el Ejecutivo califica como una invasión marítima frustrada, se trata de militares o civiles presuntamente ejecutados por la dictadura y sus cadáveres han sido utilizados para crear una escena, dice un comunicado de los opositores. Y los 2 equipos más grandes de Río Grande do Sul en Brasil, Inter y Gremio, anunciaron el regreso de sus planteles a los entrenamientos hoy de conformidad con el decreto publicado por la Municipalidad de Porto Alegre, que les permite volver a los trabajos bajo medidas de seguridad sanitaria. Las prácticas se harán con los futbolistas ejercitándose de manera gradual y escalonada, llegando después de los funcionarios del club y otros miembros de la institución. De 7 a 10, todo pasa. ¿Cómo pasaste este fin de semana, Paulita? ¿Bien? Y bueno, lo hablaba con Vasco ahora fuera del micrófono, no, tuve que trabajar muchísimo, no me tocó descansar a mí, la verdad, pero bueno, ayer estuvo lindo, pude descansar un poquito, pero la verdad es que vengo bastante cansada. Cascoteada, muy bien. ¿Vos pudiste descansar? Bueno, pude descansar porque durante 3 días al hilo no madrugué y eso ya no es poca cosa, eso es importante. Es verdad, dormir hasta más tarde, viernes, sábado y domingo, es un éxito ya. Después sí, tuve que trabajar el 1 de mayo en el canal y anoche también en Telemundo, que entré de tarde, obviamente. O sea, en ese sentido no cambió nada, pero dormir un poquito más te modifica la jornada, para bien, por supuesto. Eso es cierto, sí. Eso es cierto. Vamos a empezar con el desarrollo de las noticias y primero les damos el estado de situación del coronavirus en Uruguay.
Ayer domingo se procesaron 775 test de COVID-19 y hay hoy 196 personas cursando la enfermedad. Solo tenemos 196 focos activos, y digo solo porque supimos tener muchos más, y por suerte se sigue dando que son más los recuperados que los casos nuevos, ¿no? Se volvió a dar ayer, se venía dando en los últimos días, y por suerte se confirma esta tendencia. El Sistema Nacional de Emergencia divulgó ayer este informe de situación de la pandemia, y según los datos, entonces, durante la última jornada se procesaron esos 775 análisis con 768 resultados negativos y 7 positivos. Igual, de esos 7 positivos, solo hay una persona nueva con coronavirus. También se informó eso, ¿no? Un caso nuevo ayer. Hasta ayer domingo son 655 los casos positivos confirmados de la enfermedad, o sea, desde el 13 de marzo hasta hoy, 655. De ese total, 442 ya se recuperaron y 17 fallecieron. Actualmente, entonces, hay 196 personas cursando la enfermedad, como les decíamos. 10 de ellas están internadas en cuidados intensivos. Del total de casos positivos confirmados, 97 corresponden al personal de la salud, 79 ya se recuperaron, también son bastantes los que ya no están enfermos, y 17 vienen cursando la enfermedad, y dentro del personal de la salud, una persona falleció. Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son 7: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, San José y 33. Esto también viene a ser positivo porque hace un mes aproximadamente supieron ser 13 los departamentos con casos positivos, ¿no? Y ahora son 7. Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado casi 22.000 test con exactamente 21.939 test, y de estos 747 dieron positivo. Y hablando de test, hablemos de los que se hicieron en la construcción durante la semana, y también los resultados son alentadores para el gobierno y para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estos test dieron negativo y abren paso entonces a que avance la nueva normalidad. Hoy es un día importante porque se va a formalizar ya el comienzo de toda la administración pública de manera escalonada. Lo hará el Poder Ejecutivo de tardecita, a la hora de los noticieros, ya con estos resultados arriba de la mesa. Lo había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou, que había dicho: después de conocidos estos resultados de los test de la construcción, vamos a dar otro paso más. Recuerden que los pasos el gobierno los está tomando de a poco, a medida que los resultados sean favorables. Ese paso lo va a dar seguramente la administración pública. Si los resultados que obtenemos de los test del ámbito de la construcción son positivos, allí ya tenemos un instructivo general con el aval del cuerpo técnico para retomar algún tipo de actividad en la administración pública. Pero bueno, esos resultados dieron negativo. Ninguno de los exámenes realizados por ACE entre miércoles y jueves pasado en obras ubicadas en Montevideo, Canelones, Maldonado y Durazno dieron positivo. Estos resultados fueron llegando sobre el fin de semana y presentan un panorama muy alentador para las autoridades. El secretario general del Sindicato de Funcionarios del Estado, el secretario general de COFE, José López, dijo al Observador que se comienza hoy con un retorno a la actividad presencial en Fiscalía, que estaba sin funcionar, en el Poder Judicial, y los otros ministerios y organismos descentralizados se van a ir ampliando paulatinamente en la semana. El director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Agual, ya había comentado también en los últimos días que se volvía al trabajo. Y bueno, de esta manera el Poder Ejecutivo trabaja en el regreso paulatino de las oficinas públicas mientras termina de procesar algunos otros temas. En Antel, por ejemplo, el área comercial pasará desde hoy de un 35% a un 50% del personal en las oficinas, mientras que en planta externa está ya en un 85% de su personal, según dijo al diario El País el director Gustavo Delgado. Vamos a escuchar lo que nos decía el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anoche en Telemundo, cuando le preguntábamos por estos test de la construcción que dieron negativo, y él, sin revelar ya el resultado, se mostraba también optimista porque, bueno, era muy alentador lo que iba llegando al Poder Ejecutivo, y ya, bueno, iba diciendo que desde hoy se va a anunciar cómo retorna toda la administración pública. La información
preliminar es positiva, pero positiva positiva porque son negativos. Claro, exactamente, esa es la paradoja. Bueno, esto quiere decir... Y hace 3 semanas que volvió la construcción. Por eso. O sea que ya estamos en una situación donde hace 3 semanas se incorporaron 45.000 trabajadores a una actividad más o menos plena, casi plena, pero además otro tanto que trabajan en puestos indirectos que están relacionados con el funcionamiento de la construcción. No, esto de los test que van a dar negativos, se supone, lo de los trabajadores de la construcción, es una señal de que ya esta semana, que está comenzando hoy, entre lunes, martes, miércoles, van a ir arrancando todos los trabajadores de la administración central. Ese protocolo para el retorno ya está arreglado con COFE, ¿está pronto el protocolo? Con COFE fue acordado, estamos esperando la respuesta de la Mesa de Entes y Servicios del Estado, que es la otra pata de los funcionarios públicos sindicalizados, pero todo ha sido así. O sea que ya está listo el protocolo. Prácticamente, quedan detalles, pero está pronto. O sea, esto se ha hecho desde el 16 de marzo, Mariano. El 16 de marzo, el lunes, nosotros convocamos, junto con el secretario de la Presidencia y el ministro de Industria, una reunión con el PIT-CNT y con las cámaras. Y a partir de ahí instalamos mesas de diálogo para los protocolos de cómo trabajar en esta nueva situación, y hubo acuerdos en supermercados, acuerdos en comercios, acuerdos en transporte, bueno, el acuerdo de la construcción, frigoríficos, y por supuesto ahora terminamos de avanzar con las oficinas públicas. Bien, y en esta misma entrevista con Mieres también hablamos de algunos de los reclamos que había hecho el PIT-CNT el viernes, en el 1 de mayo, al celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores. Allí el PIT, primero obviamente había reclamado más asistencia a quienes están sin empleo o atraviesan dificultades como consecuencia de la pandemia, y también expresó la Central Obrera su oposición al proyecto de ley de urgente consideración. En el discurso destacaron que ellos necesitan que se postergue un año los consejos de salarios, ¿no? Dijeron, bueno, con este panorama de pandemia, de emergencia sanitaria, no podemos en junio renovar los convenios que vencen, ¿no? Vencen unos 150 grupos en junio y tendría que haber consejo de salarios, pero pidieron que se postergue hasta mediados del año que viene, y también varios empresarios van en el mismo sentido, ¿no? Piden que se postergue un año la negociación colectiva. Al respecto, Mieres dijo que es muy factible que los convenios salariales queden para el año que viene. Por eso, el Ejecutivo está elaborando una propuesta para discutir con empresarios y sindicatos. La voluntad del gobierno es que se mantengan las instancias de negociación salarial y los consejos de salarios tal como han sido durante todos estos años. Obviamente tenemos una realidad distinta. El propio PIT-CNT está planteando que no hay condiciones, las cámaras empresariales han dicho otro tanto. Vestido dijo que está de acuerdo con el PIT en esto. Entonces tenemos que sentarnos como gobierno primero y luego dialogar, como hemos dialogado todo este tiempo sobre el tema de la emergencia sanitaria, también dialogar con las partes con respecto a cómo vamos a encarar esta situación. Pero con este panorama es factible que se corran un año. Es factible, no lo demos por seguro. Nosotros, en todo caso, lo que va a haber, si hay una postergación, prórroga o como quieran llamarle, porque después el tema es qué contenido tiene ese lapso que se genera, lo tiene que resolver el Consejo Superior Tripartito. Ahí vamos a ir nosotros a convocarlo en pocas semanas seguramente, y a convocarlo con una propuesta que es la propuesta del Poder Ejecutivo. Bueno, y a partir de hoy el Poder Judicial reinicia paulatinamente sus actividades después de haber funcionado bajo feria judicial extraordinaria 49 días. La atención todavía va a ser sin público y va a tener un bajo porcentaje de funcionarios. Quienes deben reintegrarse hoy, 4 de mayo, son los jueces, actuarios y los defensores públicos. Hasta el 7 los funcionarios van a ir regresando en días alternados, y a partir del 8 es que vuelve todo el personal, pero sin la población de riesgo. La Corte ya informó que un número significativo de funcionarios no va a volver justamente por esto, ¿no? Por su edad o por sus factores de riesgo frente a COVID-19.
Y el 11 de mayo, el lunes próximo, va a comenzar entonces la atención al público, ahí sí, pero será entre las 13 y las 17:45 y será mediante agenda web obligatoria. Pueden presentarse solo los escritos que tienen vencimiento en el periodo de la Feria Judicial Extraordinaria y las audiencias se van a retomar recién a partir del 15 de mayo, salvo las que estén fijadas con expresa habilitación de feria. El cese definitivo entonces de la Feria Judicial Extraordinaria está previsto para ese día, para el día 15, y se espera que la reactivación llegue con un aluvión de acciones judiciales, ¿no? Porque muchísimas quedaron aplazadas, según actores del sistema. Sin duda va a haber un aluvión de cuestiones que estaban paradas y que se van a tener que reactivar, formalizaciones sin detenidos que no hemos presentado y que ahora se van a presentar, audiencias que quedaron por el camino, juicios orales. Esto es lo que decía William Rosa, el secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay, en diálogo con El País. Eso va a hacer, decía él, que la reactivación sea un poco como una avalancha. Eso es lo que están anticipando. Entonces hay que ver cómo es que funciona en definitiva la vuelta al trabajo en la práctica. Y también Pablo Elizalde, el secretario de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, prevé que haya una especie de andanada de presentaciones de escritos, impulsando causas o tratando de ver expedientes que no pudieron ver en todo este tiempo o cómo se reencauzan. Y para Elizalde, uno de los problemas que se pueden anticipar ya es el de cómo se va a reagendar todas las audiencias, porque para evitar que los tribunales estén llenos de gente es que se definió este protocolo de regreso al trabajo y que los abogados entonces utilicen el mecanismo de la agenda web. Según Elizalde, el desafío pasa justamente por reorganizar las agendas y que las audiencias que estaban previstas para el periodo que hubo receso, puedan programarse y no se genere una superposición con las que se empiezan a agendar ahora, ¿no? En la Asociación de Magistrados del Uruguay también creen que es fundamental cómo funcione la agenda web, que va a ser el mecanismo que supuestamente va a evitar esta avalancha. Y recordemos ya que, como hemos dicho otras veces, la pandemia afectó toda lo que es la realización de audiencias y presentación de escritos en todas las materias, en algunas más que otras, pero en todas las materias hay mucho acumulado, y este tema fue recogido por el Colegio de Abogados, que elaboró un proyecto de ley que habilita la realización de audiencias virtuales, porque también está bueno que esto se vea como una oportunidad, y ya se está viendo que es interesante empezar, más allá del coronavirus, que ya quede instalada una especie de sistema en el cual se puedan congeniar también audiencias virtuales con presenciales. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Hablamos del déficit fiscal y de lo que ha dicho la ministra de Economía en las últimas horas, porque habló con el diario El País. Miren esto, el déficit fiscal de marzo fue de 5% y se mantuvo estable respecto a febrero. Es una cifra histórica, sigue siendo un número histórico y, como ustedes saben, seguirá subiendo. Va a seguir subiendo porque esta pandemia requiere de gastos excepcionales y con una economía que está enlentecida habrá menos ingresos. Eso está clavadísimo, ¿no? Así se compone el déficit fiscal de marzo. En el sector público sacamos un 3,3%. ¿Por qué? Bueno, hubo menos ingresos por la actividad de los casinos, también por menores aportes de entes y menores aportes al BPS, y esto como resultado del coronavirus. Los egresos aumentaron por mayores transferencias del Banco de Previsión Social. Después los cincuentones se llevan un 1,2%. Las AFAPs pasaron este dinero al BPS, pero no se puede considerar como una entrada genuina de dinero, porque esa plata está reservada para el pago de jubilaciones por parte del Banco de Seguros. Las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Moody's, que anunciaron días atrás que le mantienen el grado inversor a Uruguay, destacaron que el déficit aumentará de forma importante por la pandemia, y ambas calificadoras estimaron que por lo menos habrá un déficit de entre un 6 y un 7% este año. ¿Cuánta plata se precisa entonces para cubrir esto? ¿Cuánto dinero necesita el gobierno? Bueno, el último reporte trimestral de deuda de enero hablaba de casi 4.000 millones de dólares, y para entonces no se avisoraba este desastre del nuevo coronavirus. En las últimas semanas, la ministra Azucena Arbeleche dijo que se dispondrá de unos 2.500 millones de dólares de líneas contingentes de organismos multilaterales
para el Fondo Coronavirus. Y en una reciente entrevista con la agencia Bloomberg, Arbeleche dijo que le va a dar prioridad a ese financiamiento antes que al mercado, básicamente porque es un financiamiento más barato y rápido. Y asimismo, el Ministerio de Economía no cerró la puerta a los mercados, y esto quedó explícito en un comunicado del Comité de Deuda que integran el Ministerio de Economía y el Banco Central. Es un comunicado que también va en la misma dirección, más teniendo en cuenta que otros países de la región como Perú, Panamá y Paraguay emitieron bonos en marzo y les fue bastante bien. La ministra de Economía brindó, como les decíamos, una extensa entrevista al diario El País este fin de semana, y allí fue consultada sobre varios temas relacionados a la economía uruguaya. En primer lugar, Azucena Arbeleche fue consultada sobre cuánto estima que pueda caer la economía de nuestro país y cuál es el tiempo que se espera para la recuperación de esta. Bueno, Arbeleche sostuvo que es complejo realizar estimaciones de una crisis económica y social que tiene como origen una epidemia. Y dijo, la duración y el impacto de la epidemia no son conocidos. Desde el gobierno se trabaja en tener las mejores proyecciones posibles, pero es complejo. No obstante, la jerarca dijo que como escenario base se estima una caída del 3% del Producto Interno Bruto para este año, y agregó, no hemos compartido cifras para 2021, lo haremos en ocasión de la ley de presupuesto. Con respecto al tiempo estimado de recuperación, la secretaria de Estado dijo, sí, estamos trabajando, eso es seguro, y lo hacemos para que esa recuperación sea lo más rápida y fuerte posible, que al final de esta crisis, si bien habrá una caída aguda, como estamos observando, esperemos que también tengamos una recuperación aguda. O sea, ella habla de una caída abrupta y espera que la subida, que la mejora sea igual de abrupta. Y en esa línea, Arbeleche sostuvo que consideran la posibilidad de que el tercer trimestre que viene también tenga un escenario negativo. Por eso nos estamos guardando la posibilidad de seguir apuntalando con las medidas que hemos anunciado. Esa es la lógica con la que lo estamos viendo. Y por otra parte, a la ministra le consultaron qué es lo que más le preocupa hoy en día. Sin dudas el empleo, porque el punto de partida es malo. Veníamos hablando en nuestro diagnóstico de ese punto de partida en el mercado laboral, y el viernes 13 de marzo nos enteramos de que teníamos COVID-19, con lo cual el desafío es doble. Recordemos que acá en Todo Pasa, el economista Gabriel Odone dijo que CPA espera un pico de desempleo del 20% en septiembre y después bajaría a 15% y así seguiría estable hasta fin de año. Terminaríamos 2021 con un 15% de desempleo. Ayer le preguntaba por esto bastante. Ayer le preguntaba por este número a Mieres, y él decía, bueno, nuestra mirada es negativa también, pero no tan negativa como la de CPA Ferrer. Esperemos, un poco más optimista. Claro, sí. Esperemos no llegar a eso. Pero no lo descarta Mieres tampoco. Y bueno, sí, también como cuestión optimista está esto que decías de la mirada de Arbeleche como una recuperación aguda, ¿no? Al no ser una crisis que se fue generando como otras, ¿no? De a poco, sino que fue una crisis sanitaria que llevó a una crisis económica en realidad. La posibilidad de que se reactive más rápido está clara, ¿no? Sí. O sea, es otro escenario. Espera una B corta ella. ¿Qué es lo que espera el Banco Mundial también, ¿no? Un bajón importante y una subida importante el año que viene. Y bueno, le preguntaron por el déficit fiscal. Fabián Tiscornia, que le hizo la entrevista, le preguntó también por el déficit, apuntando a ese 5% que tenemos hoy, ¿no? 5% del Producto Bruto Interno. Bueno, ella dijo, tenemos ese 5% del Producto Interno Bruto de déficit hoy. O sea que a fin de año estimamos que no sea menos de 6,5% del PBI. O sea, ella le agrega un 1,5 más y terminaríamos 2020 entonces con un 6,5% del PBI de déficit. Bueno, pasamos a otro tema. En realidad también es de reactivación. En realidad es una buena noticia que hoy lunes el centro de Montevideo va a tratar de volver a cierta actividad comercial normal después de casi un mes y medio en el que cerca del 70% de los negocios se mantuvieron a puertas cerradas por esta pandemia. Fueron supermercados y farmacias y algunas pocas tiendas nada más que mantuvieron sus puertas abiertas en este tiempo, y eso representa, según cálculos del Grupo Centro, un 30% de los comercios de la zona céntrica. Así que hoy lunes, que se suman algunas tiendas, zapaterías, casas de comida y otros,
calculan que se puede llegar a un 85% de los negocios del centro abiertos entonces a partir de hoy. Ana Lofredo, que es del Grupo Centro, habló con Subrayado y le comentó que la decisión la tomó cada cadena, en realidad, esta decisión de reactivarse. Dijo que no es un quiebre respecto a lo que venía pasando, sino un proceso que se viene dando de forma paulatina. La decisión la tomaron cada cadena de realizar la apertura este lunes, pero no es un proceso, no es un quiebre, sino que es un proceso que se ha venido dando, ¿verdad? No es, bueno, decidimos y abrimos todos este lunes. No hay un protocolo para las cadenas de ropa, sí hay para lo que es gastronomía, hay un protocolo definido claramente, pero bueno, las cadenas de ropa y las tiendas de ropa se tienen que alinear a lo que es el protocolo para todo el comercio, que es lo que viene marcando el Ministerio y la Intendencia. El uso de tapaboca por el personal, tener alcohol en gel disponible para los clientes, la cantidad de personas que pueden acceder al local también está limitada, esas precauciones y después, bueno, profundizar lo que es la limpieza del local en sí, de las superficies de contacto y mantener la distancia de 1,5 metros. Y habló Federico Celsi, que es el presidente del Grupo Centro, que es el propietario también del Bar Facal, hemos hablado con él en el programa alguna vez, habló con el diario El País, dijo que la reactivación comercial responde a esta necesidad de los diferentes negocios de empezar a generar ingresos, obviamente, porque los gastos siguen, ¿no? Los alquileres de los locales siguen, y también es empezar, según él, a empezar a generar confianza en el público para que vuelvan a las tiendas y comercios. Él decía que ve mucha gente en la zona caminando por 18 de julio, pero que no se animan a entrar a los comercios, que a muchos les está costando entrar a los locales, y decía, la gente tiene miedo y lo que hay que hacer es comenzar a dar pasos cortos pero seguros, empezar de a poquito y de forma controlada a atender a que las personas le pierdan el miedo a entrar a un local, aunque la venta sea muy poca, decía él, empezar a generar confianza y evitar que la costumbre de comprar en tiendas físicas, porque hay obviamente mucho de compra web en estos tiempos, pero bueno, él decía, el miedo a comprar en tiendas físicas o a ir a un restaurante, bueno, que se vaya perdiendo, y estima que la confianza se va a ir regenerando, en definitiva, con esta reapertura paulatina. De hecho, él en su negocio no tiene expectativas de generar ganancias en lo que queda del año, pero bueno, es más un tema de generar confianza y de ir reactivando de a poquito. Celsi decía entonces también que se estableció un horario de 10 a 18 en el funcionamiento de los comercios del centro, que se va a exigir uso de tapabocas, que se van a colocar marcas para establecer distancias, como en los supermercados, en las personas que están esperando en la caja, y bueno, esperar que se eviten aglomeraciones con este tipo de medidas. Pero como decía Ana Lofredo, no se trabajó todavía en un protocolo único para todos los comercios, sino que cada empresa estableció uno propio de acuerdo a sus criterios, y en ese caso, en ese sentido, digo, hay, por ejemplo, tiendas de vestimenta que están previendo que haya un circuito, por ejemplo, para que se circule dentro de los locales y que se evite que personas se junten y se pechen. Otras no van a habilitar el probador. Digo, cada una va a implementar sus distintas medidas, pero no hay todavía un protocolo en conjunto. Veremos qué pasa hoy entonces. Bueno, y hoy comienzan las citaciones de la Comisión Especial del Senado que analiza el proyecto de ley de urgente consideración. La primera autoridad que va a comparecer formalmente será el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que va a ir a las 9:30 de la mañana. De tarde pasará por ahí Javier García, el ministro de Defensa Nacional, que debe comparecer a las 18 horas. O sea que a las 6 de la tarde García va al Senado a responder las preguntas, a comparecer, y será el segundo ministro entonces. Son dos ministros hoy, mañana se espera que vayan otros secretarios de Estado también, y de esta manera entonces se da inicio al maratónico trabajo para analizar en detalle y para aprobar o no los 501 artículos de la Ley de Urgente Consideración enviada por el gobierno y que deberá ser tratada y votada en un plazo de 45 días en cada Cámara Legislativa, o sea que 90 días en total. Para el oficialismo este proyecto de verdad es urgente, y eso lo argumentan en la necesidad de generar un cambio en algunas áreas como la seguridad, la educación y el gasto público. Cuando la población nos dio el mandato de gobernar, vinimos comprometidos con esos cambios. ¿Qué cambia más de 30? Dice,
¿Qué cambia más de 30 leyes? Sí, y es apenas el comienzo. Van a cambiar muchas leyes y para eso tenemos mayoría. ¿Cuál es el problema? Esto era lo que había dicho Jorge Gandini, el senador blanco, la semana pasada, cuando ahí en el Pleno del Senado aprobó la creación de esta comisión especial. Esto motivó muchas críticas. Y, por ejemplo, uno de los que respondió en su momento fue Charles Carrera. Gandini también había dicho, lo que es urgente es subjetivo, lo que es urgente para nosotros puede no serlo para el Frente Amplio. Eso también generó que patearan muchos dirigentes opositores, y el senador Charles Carrera dijo ese día, y también luego lo reafirmó en declaraciones a Montevideo Portal, que su partido aguardará que la comisión se desarrolle y pueda trabajar para poder tomar una postura orgánica. El Frente lo que quiere es podar lo más posible esta ley, es sacarle artículos, y para ello necesita debatir con argumentos y convencer a dirigentes de la coalición multicolor de que no aprueben algunos. En varios casos no tendrán que convencer a nadie porque tanto colorados como independientes ya dijeron que no aprobarán algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de los combustibles, de monopolizar los combustibles, o el porte de armas para militares retirados. También. Esas son algunas de las cosas con las que discrepan colorados e independientes. Sí, son las dos polémicas más grandes, creo que hay dentro de la coalición. Lo cierto es que el Frente Amplio va a tomar una decisión orgánica a mitad de mayo, cuando la comisión haya avanzado en el análisis del articulado, y como dijo Charles Carrera, el Frente considera que esta ley tan grande es un animal con muchas cabezas. Bueno, y hablemos también de la reactivación, digamos, a nivel de circulación el fin de semana. Hubo mucho movimiento de personas, se vio mucho movimiento en la costa uruguaya, y la prefectura de Maldonado y de Rocha trabajaron intensamente en la exhortación para evitar aglomeraciones. Según informó la Armada Nacional, ayer se volvió a ver a muchas personas y a deportistas en las playas, y se difundieron fotos de varios surfistas en el agua. En Maldonado, en playas como la Posta del Cangrejo y Bikini, se vio una gran cantidad de personas también, y por eso se hicieron operativos especiales ahí para exhortar e invitar a la gente a que regresara a su casa. Y en el departamento de Rocha, otra de las playas que se vio con mucha gente fue la Anaconda, la que está en el balneario de La Paloma, ahí en diálogo con Telemundo. El alcalde de La Paloma, Rubén González, se refirió entonces al flujo de gente y a las alternativas que se buscan para sancionar a las personas que concurran a las playas. Lo escuchamos. Bueno, sí, la verdad que el 1 de mayo estuvo muy complicado. Tuvimos una afluencia muy grande de gente principalmente de Montevideo y de Canelones. Las matrículas eran de ese lugar. Había algunos de Maldonado también. No estamos llegando a la gente con la exhortación. No tenemos duda de eso. O sea, la exhortación no está sirviendo. La Armada sigue hoy día entregando folletos. Todos te dicen que sí, que están preocupados por el tema, pero siguen viniendo, siguen amontonándose en la playa. Ayer en un radio de no sé, de 25 o 30 metros habían 60 surfistas. Yo lo conté, nadie me lo contó. Entonces, digo, esas cosas no pueden pasar. Hoy nos pasó en Anaconda, hoy como las olas estaban ahí, también hubo otra aglomeración grande. Y bueno, a raíz de eso, el sábado de mañana hubo una reunión de SECODE departamental en la Intendencia de Rocha, y estuvimos conversando de que hay que buscar otras salidas, otras soluciones. Ya con la exhortación no sirve. El tema acá es que las soluciones las necesitamos, pero del gobierno nacional. Nosotros no tenemos muchas herramientas para poder trabajar. Cerrando una playa, nosotros no lo paramos, porque la playa la podemos cerrar, pero la gente pasa por el costado. Tendremos que buscar alguna norma, algo que nos ampare en eso. Por eso queremos hablar con el gobierno nacional, con gente del gobierno nacional, a los efectos de que necesitamos el apoyo de ellos para poder tomar algunas decisiones más drásticas. Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Cuarta temporada. Las columnas en Todo pasa. Ya 7:37 de la mañana. Ya les recordamos que sobre las 8 estaremos entrevistando al senador Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, en un ratito nada más, en poco más de 20 minutos. Sí, más tarde
Exacto, y más tarde tendremos la columna de Nicolás Bagatini también. Y también estará Mario, ¿verdad? Como todos los lunes. Por supuesto. Ahora vamos a avanzar con la información. Uno de los momentos que se está viendo afectado por las medidas sanitarias, por la pandemia, son los acompañamientos a los partos de las mujeres, ¿no? Hay varios prestadores que están negando a los acompañantes el ingreso. Es increíble perderse este momento por la pandemia, por la emergencia sanitaria. Hace algunas semanas el Ministerio de Salud realizó una serie de recomendaciones para la asistencia a la mujer embarazada durante la pandemia y sostuvo que la atención del nacimiento se haría sobre la base del respeto a la legislación vigente. Sin embargo, según informa hoy El Observador, la cartera está dejando a criterio de los directores técnicos de las prestadoras la admisión o no de acompañantes a trabajos de parto. Se trata de una medida puntual que rige hasta el 15 de mayo, fecha en que volverá a regularse la situación en virtud de cómo evolucione la pandemia. Esto implica que las instituciones sanitarias hoy están habilitadas a negar el acompañamiento a la mujer en trabajo de parto. A fines de marzo, la Comisión de Género del Sindicato Médico emitió una declaración ante denuncias recibidas por parte de usuarias de distintos prestadores. Y bueno, la organización exhortó a las instituciones de la salud a cumplir con las normativas vigentes, no vulnerando los derechos de las mujeres. Por su parte, la abogada María de la Paz Etcheto, de la Asociación Civil Nacer y Ser, que viene siguiendo el tema de cerca, dijo a los colegas del diario El Observador que hasta el momento han denunciado a 10 prestadores ante el Ministerio de Salud por no permitir el ingreso del acompañante. Estas se distribuyen entre La Valleja, Maldonado, Tacuarembó, Artigas, Colonia y Cerro Largo. En Montevideo, la mayoría de las denuncias registradas provenían del Hospital Británico, pero la semana pasada la institución comunicó que se implementaría un nuevo protocolo permitiendo el acompañamiento. Lo corrigió. Sí, ahí está. Bueno, las denuncias también fueron derivadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, aunque todavía no hubo un pronunciamiento oficial del instituto. Bueno, sí, en relación al tema de embarazos, nacimientos y demás, una muy buena nota de mi compañero Carlos Tapia el sábado, en el que también se informaba que se está pensando en hacer un hisopado generalizado a las embarazadas que entren a trabajo de parto y sobre todo las de trabajo de parto, hacerles hisopados con rapid test, que son estos test que son un poco menos eficientes, pero que te dan el resultado rápido, y después a las de cesárea poder hacer una cosa más programada, ¿no? Claro, y bien. Que ya hay casos, también decía la nota de Carlos, que ya ha habido casos de embarazadas con coronavirus y hay toda una discusión científica en relación a si hay posibilidades de contagio del bebé. Se sabe que por transmisión vertical, digamos, como otras infecciones, eso no sucede, pero bueno, también hay toda una discusión en relación a si hay que ponerle, si una mujer da a luz con coronavirus, si la tiene que separar o no del hijo. Eso hay distintas experiencias internacionales, es tremendo el tema. Tremendo, sí. Hay mucho todavía por ver. Sí. Y para terminar con el tema de los partos, les recordamos que, acá la polémica va a seguir porque hay todo un dilema. Porque por ley en Uruguay las mujeres tienen derecho a estar acompañadas por alguien de confianza durante el trabajo de parto, ¿no? O sea que todo lo que no sea seguir la ley va a generar polémica, discusiones y hasta recursos también, ¿no? Exacto. Bueno, y el fiscal Alejandro Machado archivó la denuncia penal que se había presentado contra Carmela Ontú, la diseñadora de modas que regresó al país, como ustedes se acuerdan, el 7 de marzo, contagiada de coronavirus después de un viaje por Europa, y esa misma noche Ontú asistió a un casamiento en Carrasco. Ustedes ya recordarán, esto provocó el contagio de la enfermedad hacia muchos invitados y trabajadores en la fiesta. El Observador informa hoy que el fiscal concluyó que no hubo ninguna violación a las disposiciones sanitarias por parte de Carmela Ontú, por lo que no se encontraron méritos para solicitar la imputación de un delito de desacato. Días después de que volvió ella a Montevideo desde España e Italia, donde había estado, llegó el 17 de marzo, días después, el 17 de marzo, después de haber llegado de ese viaje, bueno, la administradora del edificio en el que ella vive, en el buceo, llamó a la policía para denunciar que los hijos de la mujer, que ella todavía estaba en confinamiento y estaba infectada todavía, bueno, los hijos iban a visitarla todos los días y que después salían como si nada ocurriera estando en contacto con el resto de la población. Esa era la denuncia de la administradora, ¿no?
Entonces decidió el fiscal investigar en estas dos líneas, ¿no? Una, determinar si la mujer había cumplido con la cuarentena que había dispuesto el gobierno para todas aquellas personas que hubieran llegado de un país con alta circulación del virus, y la otra, corroborar si era cierto que sus hijos estaban visitándola y que la habían visitado durante esos 14 días de confinamiento obligatorio. Bueno, ahora sabemos que el fiscal resolvió cerrar la indagatoria respecto a todo este caso y continúa analizando ahora si los hijos violaron las disposiciones, aunque hasta el momento tampoco encontró pruebas como para llevarlos a la justicia. A criterio del fiscal, Ontú entonces no cometió ningún delito en ningún momento, ni siquiera al decidir ir a la fiesta con una concurrencia aproximada de 500 personas, porque ese sábado 7 de marzo todavía no regían las medidas que decretó luego el Poder Ejecutivo, que fue el viernes siguiente, el 13, al declarar la emergencia sanitaria, cuando se detectaron los primeros 4 casos de coronavirus. Ustedes recordarán, entre los que estaba Ontú justamente entre esos 4, porque le habían realizado el test esa semana después de presentar síntomas de la enfermedad. Entonces, como la decisión de ir al casamiento fue antes, ahí para Machado no se configura entonces el delito. Analizó también el fiscal si luego de la confirmación del hisopado, Ontú respetó a rajatabla el confinamiento y descubrió que había salido de su apartamento en 2 oportunidades, pero siempre en una ambulancia que la trasladó al Hospital Británico, que es un mutualista, por distintas descompensaciones, dice. Y el dictamen fiscal también dice, Machado, que se determinó que la conducta de Ontú por haber ido al casamiento o a un almuerzo familiar puede ser cuestionada desde el punto de vista de la responsabilidad social, pero que no tiene un reproche desde el punto de vista jurídico penal. En el artículo 224 del Código Penal se prevé una pena de entre 3 y 24 meses de prisión para quienes, mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal. Así dice el artículo del Código Penal, y si se provocara un grave perjuicio a la economía nacional, esto puede ser interpretado como una circunstancia agravante especial, pero no es lo que, según el fiscal, se configuró en el caso de Carmela Ontú. Pasamos a otro tema. El área de transporte de la Intendencia de Montevideo informó que a partir de hoy aumentan las frecuencias de ómnibus en la capital y se reforzarán los servicios en los horarios de mayor necesidad. El incremento de las líneas en servicio llega luego de que la Intendencia decidiera realizar una reducción de las frecuencias de un 40% que comenzó el viernes 20 de marzo en respuesta a la disminución de pasajeros. Aquella decisión, sin embargo, no modificó el horario nocturno, recordó la comuna. Y por otra parte, la Intendencia publicó un informe con el comportamiento del transporte durante la emergencia sanitaria, realizado por un equipo técnico de profesionales especialistas en transporte y análisis de grandes volúmenes de información de la comuna. El estudio indicó que el 14 de abril, en el horario pico de la mañana, solo un 2% de los servicios diarios del sistema estaba ocupado con más de 45 pasajeros, equivalentes a 35 sentados y 10 parados. Sin embargo, a partir de ese día, el número de pasajeros comenzó a aumentar de forma gradual. Las líneas con más cantidad de frecuencia, según el relevamiento, son, un montón, ¿no? La línea G, 405, 494, 427 y 409 de Coet, el 17, el 300 y el 306 de UCOT, el 546 de COME y el 110, 103, 109, 192 y 175 de CUTSA. La Intendencia de Montevideo resolvió reforzar las frecuencias de las líneas donde los niveles de ocupación máxima están por encima de esos 45 pasajeros y además se reforzarán los servicios que trasladan pasajeros desde los barrios periféricos hacia el centro de la ciudad. Esto implica la activación de aproximadamente 1.600 nuevos servicios al día. Además, a partir de esta jornada, se volverá a cobrar el estacionamiento tarifado. El cobro se había suspendido el 18 de marzo debido a la emergencia sanitaria y a la baja circulación de autos de la ciudad, pero a más de un mes de esa medida y ya con varios de los comercios abriendo en el centro, vuelve el estacionamiento tarifado en Centro, Cordón y Ciudad Vieja. Según el Centro de Gestión de Movilidad de Montevideo, los desplazamientos en la ciudad se vienen incrementando desde el 13 de abril
El pico máximo se registró el lunes 20 con un 69%. La comuna capitalina recordó que el valor hora del estacionamiento tarifado en el área tarifada es de 44 pesos y la media hora es de 22. La compra mínima de tiempo es de 30 minutos. Bueno, vamos a Venezuela. Allí el gobierno denunció ayer una invasión por mar desde Colombia con fines terroristas que terminó con 8 personas muertas. El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, dio la noticia en un mensaje por televisión. Cumpliendo instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, queremos hacer del conocimiento y denunciar ante la comunidad nacional e internacional que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población, y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado. El ministro del Interior informó también que 8 personas que participaron de la invasión, como les decía al principio, fueron ultimadas y que la operación sigue en marcha. Estos terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del estado de La Guaira, pero gracias a la acción oportuna, efectiva, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acción Especiales Policiales de la Policía Nacional Bolivariana, fueron abatidos unos y detenidos otros, así como la incautación de fusiles de asalto, que más adelante daremos detalles, ya que la operación continúa y no se descartan otras detenciones, ya que se está haciendo un rastreo minucioso por tierra, mar y aire. Bueno, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que es presidente de la Asamblea Constituyente, dijo que una de esas personas fallecidas, dijo él, es el mercenario terrorista apodado Pantera, Robert Colina. Estaba vinculado con el general retirado Cliver Alcalá Cordones, que a su vez estuvo inculpado en marzo por Estados Unidos de narcoterrorismo junto con Maduro, con quien rompió en 2013. El gobierno destaca que años más tarde Pantera apoyó al líder opositor Juan Guaidó. Y el gobierno de Maduro vincula de esa manera este ataque con Guaidó justamente, pero el líder opositor asegura que la invasión y la operación están armadas por el gobierno. Claro que hay militares patriotas dispuestos a luchar por Venezuela, pero es evidente que lo ocurrido en Vargas es una nueva olla de la dictadura. Mientras ignoran la masacre de Guanare y el enfrentamiento en Petare, pasa lo de Macuto. Buscan confundir y sembrar evidencias. Esto escribió entonces en su cuenta de Twitter Juan Guaidó. Por su parte, Maduro publicó ayer una foto en Twitter en la que se lo ve acompañado por autoridades políticas, policiales y militares. Y escribió lo siguiente, el presidente de Venezuela: el pueblo venezolano convierte cada dificultad en un aprendizaje, supera los momentos difíciles con una admirable disciplina y conciencia. En medio de esta pandemia permanece en perfecta unión cívico-militar policial, superando cada etapa. Me siento orgulloso de ustedes, esto decía entonces Maduro en Twitter, y este hecho que les contaba tuvo repercusión en nuestro país, ya que el Partido Comunista del Uruguay, el PCU, emitió un comunicado en el que repudia la agresión armada y agrega lo siguiente: este nuevo ataque, originado en territorio colombiano y con respaldo norteamericano, confirma la extrema peligrosidad de los planes imperialistas. Todo pasa, el periodístico de Océano. Tiempo pasa, el tiempo pasa, todo pasa.
Así está el tiempo en esta mañana de 4 de marzo, lunes. 12 grados con 6 décimas en el sur, 89% de humedad. ¿Qué dije? Mayo, claro. ¿Y qué dije, Vasco? Marzo, dije, mi Dios. Y si no estaría mal, no estaría mal volver a marzo y que fuera otra situación. Pero aparte, si habrán pasado cosas en estos 2 meses. Parece que fueron 6 meses en vez de 2. Tal cual. 12 grados con 6 décimas a esta hora, 89% de humedad y la máxima hoy será de 21. Nuboso a cubierto con probables precipitaciones escasas en la mañana y de tarde igual por acá, por el sur y por toda la zona metropolitana. En el centro del país, 12 grados ahora, 95% de humedad y la máxima será de 22. También hay precipitaciones escasas y aisladas de mañana y de tarde. Y en el norte, como les contábamos hace un rato, ahora paró de llover, dice Inumet, 15 grados hay en este momento, 90% de humedad y la temperatura máxima después del mediodía será de 21. Estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas durante toda la jornada. Todo pasa cuarta temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. Cuarta temporada. Bueno, y les contamos de un hecho policial que se dio este fin de semana. Un hombre golpeó a su esposa de 42 años y después se atrincheró en su casa junto con sus 3 hijos, menores de edad, chicos los 3. Esto fue en la noche del sábado. La mujer logró salir de la vivienda que está ubicada en Cebollatí y Barrios Amorín, en Palermo, y el hombre fue finalmente detenido ayer de mañana después de un operativo que duró aproximadamente 12 horas. Vamos a contarles un poco cómo fue. La policía acudió al lugar después de que algunos vecinos alertaran por gritos y ruidos de golpe, y cuando los efectivos llegaron ya encontraron que a la mujer que había podido salir de la casa, y ella fue quien les indicó a los agentes que el hombre la había golpeado y que en ese momento estaba encerrado junto a los 3 niños de 3, 4 y 7 años. La policía entonces rodeó la manzana e inició un intento de negociación con el hombre de 48 años que se negaba a salir del apartamento que está ubicado en el piso 7. El atrincherado aparte mostraba por la ventana a sus hijos, a quienes mantenía retenidos en la casa, y bueno, después a la mujer se le constataron varias lesiones físicas que evidenciaban la agresión que ella había denunciado. En el operativo participó la Guardia Republicana, efectivos de la zona 2 de la Jefatura de Montevideo, bomberos y también un negociador del Ministerio del Interior para tratar de convencer a este hombre que no tenía denuncias previas de liberar a sus hijos y saliera, ¿no? El Ministerio del Interior informó en su cuenta de Twitter que finalmente se pudo desactivar esta situación y que tanto los hijos del hombre como su esposa están en buen estado de salud. Compartió un video en el que muestra el operativo y ahí se puede ver que para detener a este hombre un grupo de efectivos se posicionó en la puerta de entrada de la casa y que también se colocaron cables desde la azotea para que pudieran alcanzar la ventana del departamento desde afuera, cosa que al final lograron hacer. Vamos con otros temas. La agrupación Colectivos contra la Represión, una organización que nuclea a varios colectivos sociales organizados en contra de la militarización y la represión, y de la cual forma parte Irma Leites, organizó una concentración en el Palacio Legislativo para el próximo 14 de mayo, para la semana que viene, a las 5 de la tarde, para manifestarse en contra de la ley de urgente consideración. A la urgente ley de los ricos la enfrentamos en las calles, indica el folleto difundido en las redes sociales. Le decimos no a una ley que pretende profundizar el sistema represivo, privatizar y quitarle autonomía a la educación pública mientras recorta libertades de expresión y huelga. Esto es lo que indica la protesta y agrega: en un momento donde la crisis sanitaria nos golpea y las prohibiciones y restricciones para la organización social y sus manifestaciones abundan, el gobierno decidió seguir adelante con el tratamiento de su ley de urgencia. Es por eso que el colectivo convoca a esta movilización que, reiteramos, es el día 14 de mayo a las 17 horas en el Palacio Legislativo. Nos vamos a Chile. Sí. Allí el número de contagios de coronavirus se disparó un 45% este fin de semana. Se acercan a los 20.000 casos. Esto es 2 meses después del inicio de la epidemia, que en Chile dejó hasta ahora 260 muertos. Santiago, que tiene 7 millones de habitantes, fue donde se ubicaron los principales focos de contagio a principios de marzo. Sobre todo fue en las 3 comunas más ricas de la capital. Y en las últimas 2 semanas
además la epidemia empezó a propagarse en zonas más pobladas, zonas más hacinadas, y ahora 8 de cada 10 infectados, un 81%, están ubicados en la región metropolitana. Entonces, debido a este incremento de contagios, el gobierno decidió tomar nuevas medidas. El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció ayer domingo cuarentena en nuevas comunas del país desde el próximo martes, desde mañana, como una medida para combatir entonces la epidemia. Mañalich sostuvo que esta cuarentena tiene para cada caso una duración de 7 días, que puede extenderse si la necesidad de control sanitario así lo hace prudente. Estas son sus palabras. El presidente Sebastián Piñera, en tanto, también se pronunció acerca de esta medida, pidió la máxima cooperación a los ciudadanos para lograr su cumplimiento. Dijo, lo más importante es proteger la salud de los chilenos y para lograrlo es indispensable la colaboración responsable de todos. Desde este martes habrá cuarentena y ahí enumeró los lugares: Cerrillos, Quilicura, Recoleta, Santiago, Antofagasta y Mejillones. Pido a nuestros compatriotas su máxima cooperación, dijo entonces Piñera, anunciando estas nuevas medidas de cuarentena después de este disparo de casos. Todo pasa, con Mariano López y Paula Barquet.